Bueno, os presento, yo creo que mucha gente ya la conocéis, a la profesora Rosario Ortega Ruiz, catedrática, Universidad de Córdoba, una de las personas referentes a nivel mundial en el estudio de el bullying, ciberbullying, acoso, ciberacoso. Yo creo que cualquier persona que tengamos interés en la convivencia, en acoso, en algo hemos sabido de ella. Creo que es realmente un lujo poderte tener aquí. Es un lujo estar a tu lado. Nos estamos haciendo... Bueno, es que nos queremos, ¿qué quiere que te diga? Y realmente le quiero agradecer porque ha hecho un viaje muy largo. Lo decía ayer, estuvo también en las graduaciones, fue la madrina de nuestros graduados y graduadas. Nos está dejando huella aquí en la UCNA y bueno, ha hecho un viaje muy largo y realmente es un esfuerzo, pero vamos a disfrutar muchísimo y nos va a enriquecer muchísimo, así que todo tuyo. No quito espacio de tu... Escaricasco. Muchas gracias. Bueno, de nuevo buenos días. Es verdad que siento que estoy un poquito perjudicada, pero también es cierto que lo que oigo me va animando. Primero de todo, quiero dar la enhorabuena a la actual presidenta del Consejo. Es mi segunda vez con el Consejo y yo empiezo a sentir que cuando uno tiene un cierto contacto aquí en Navarra con la buena gente de Navarra, pues ya está, se siente como que bien, esto continúa, esto tira para adelante, ¿no? Que todo te vaya muy bien y esta iniciativa yo creo que lo va expresando de por dónde vas a ir, ¿no? Y después agradecer que estéis, agradecer la mirada, la mirada que se concreta en las palabras con la que yo empiezo a dialogar con vosotros, porque sinceramente, ¿cuál es el mío? ¿Cómo dicen los de la tele? Los dos, pero me dicen que te pongas más cerca del micro, perdón. Porque no se estaba oyendo, ¿no? Vale. Quiero agradecer la mirada y las palabras desde las que se ha hablado aquí de un asunto, bueno, que es mi asunto o que yo le he dedicado muchos años de mi vida, ¿no? Y es el de la convivencia y la violencia escolar y juvenil y sobre todo la violencia en la escuela, en la tremenda contradicción que el lugar donde tenemos que formar a los ciudadanos del futuro justo tenga esta toxicidad, ¿no? Que por otro lado, ahora la vamos a asumir desde la mirada científica y por lo tanto pues hay que dejarla en su sitio, nada de dramatismo, nada de violencia en las palabras. Es un asunto importante, es un asunto al que le estamos dedicando desde hace, yo pienso que ya casi pronto 40 años, una comunidad científica seria, europea, que trabaja por el asunto y que tiene cosas que decir y las dice donde las tiene que decir, es decir, a nivel científico, con la evolución de una comunidad científica, que será un poco lo que os comentaré ahora, seria y que tiene producción y que va cambiando, va reinterpretando los fenómenos a la orden de lo que la producción científica nos va diciendo y a la orden también de nuestro contacto con las comunidades escolares, y que, pues siendo un problema serio, no es un problema que debamos dejar estrictamente en el lenguaje y en la histeria de los medios de comunicación, a veces mal informados y peor expresados, ¿no? Y con esto, pues, empiezo, ¿no? Quiero que estén atentos y si hay algo de lo que yo me despiste y ustedes tengan mucha necesidad de que yo confiese, después me lo preguntan, ¿eh? Me ha gustado mucho el título que me dio Alicia y que consuena mucho con lo que el director de la cátedra ha señalado antes, y es que veamos la convivencia y que la veamos como ese marco en el cual el análisis ya
más digamos, específico de la violencia nos está exigiendo, ¿no? Yo voy a intentar hacer un pelín de marco, un poquito de marco, ya un poco me lo ha facilitado el director porque lo ha dejado en las ciencias sociales, y después un poquito de la trayectoria que se ha seguido, que la Comunidad Europea, que por cierto es la comunidad relevante en términos científicos de este tema, una cierta y pequeña trayectoria de cara sobre todo a que, bueno, que veamos en qué momento nos encontramos para después hablar un poco de cuáles son los retos actuales o en qué estamos actualmente, ¿no? Y finalmente, evidentemente, voy a aterrizar en la comunidad escolar y en cómo toda investigación, en las ciencias sociales en general, toda investigación tiene que tener una, digamos, una dirección, que es la dirección de iluminar las prácticas, la dirección de una dirección aplicada, pero no solo por dejar un poquito para la escuela, en este caso, no, sino porque el problema está en la escuela y en la escuela la que también tiene que dialogar con la comunidad científica, ¿no? Esto intento que sea este tiempo en el que tendré la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay algo que me importa decir y es que yo ando desde hace algún tiempo preocupada por las ciencias sociales y por la naturaleza de las ciencias sociales y por la potencialidad que las ciencias sociales, todas, bueno, la mía es un poquito social, tienen para modificar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la transversalidad y la ecología, es decir, ese principio, ese valor ecológico y sostenible, se convierte en un elemento, en una dimensión transversal para todas las ciencias sociales, para todas. Y también, básicamente, mucho para la educación, pero también para la psicología evolutiva, ¿no? Y yo creo que desde hace tiempo, desde los gloriosos años 90 en que las ciencias sociales, sobre todo la economía y la psicología social, apuntaron cosas que fueron relevantes y que después, al comienzo del siglo XXI, se han ido quizá disolviendo, desgraciadamente, y es que tenemos que tener una cierta reflexión sobre el estatus epistemológico de las ciencias sociales, precisamente como yo digo que es para ponernos las pilas, ¿no? ¿Esto de qué va? ¿Y esto para qué sirve, ¿no? Yo creo que hacemos ciencia social, todos los que hacemos ciencia social, y tanto desde la psicología como desde la educación, cuando el trabajo empírico, el trabajo investigador que realizamos, que lógicamente tiene que estar ser metodológicamente muy riguroso, y ahora luego entraremos un poco, tiene que ser también crítico y analítico, con el campo al que se dedica y lo que tiene que leer, lo que lee del campo al que se dedica. Y el campo es la gente, el campo es el mundo, el campo es la sociedad, el campo es la cultura. Y entonces, en ese sentido, yo siempre digo que hay que saber dónde se ha sentado uno, a dónde está y eso qué es, ¿no? Estamos en ese enfoque de las ciencias sociales, incluso la psicología, que como diré luego, también bebe mucho de la neurociencia, de la neurofisiología y también de las ciencias evolutivas, es decir, de la antropología y de la evolución, del análisis de la evolución de la especie, pues es una ciencia social, o sea, tiene una raíz, tiene un contacto que es transversal y ecológico con el resto de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen desde aquellos gloriosos años 90 una mirada revolucionaria en cierto sentido, es decir, la ciencia no es algo que le hace a la práctica imprime carácter a esta ciencia. ¿La práctica qué es? La vida de la gente, la realidad social, la cultura, la economía, el poder, el discurso, la lengua, y todo eso se articula, ¿no? Entonces, como que es un ámbito en el que siempre tenemos que estar reconceptualizando qué hacemos y dónde lo hacemos, ¿no?
Y en este sentido, creo que es importante como elemento paradigmático para después ver qué investigamos y por qué investigamos, ¿no? En mi caso concreto, ya me dejo con lo que yo le llamo especulaciones, porque claro, yo no hago investigación epistemológica propiamente, ¿no? Mi campo es la psicología del desarrollo y la educación, que es un campo interesante y complejo, interesante porque precisamente la educación aporta al campo, ¿eh? El lugar, el objeto y el campo de investigación, y el análisis del desarrollo penetra en ese campo y especifica un poco el lugar en donde se mueve. Es decir, con esto lo que quiero es avisaros un poco de que yo soy psicóloga evolutiva y también bastante naturalista, ¿no? En este sentido, pero sin embargo asumo como muy importante el marco, y el marco es la educación. ¿Por qué? Porque mis investigaciones son básicamente, el escenario en el que investigo es la escuela. Y la escuela, sobre todo, la educación sobre todo, es una práctica social. Una práctica social que, como muy bien antes se ha apuntado, que en realidad es posiblemente la práctica social más importante después de la salud, quizá, ¿no? Y evidentemente en el marco de la economía, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque en todos los lugares, ojalá en todos los lugares, pero sobre todo en los países que consideramos que estamos en el ámbito de los países de la sociedad del bienestar y de la cultura, en estos países la escuela, la educación es para todos, debe ser para todos, y debe ser además posiblemente la partida económica más importante que se tenga, como digo, después de la educación y de la infraestructura, ¿no? La psicología del desarrollo se ocupa de la transformación biopsicosocial como objeto de análisis, y lo que busca es comprender los patrones, las pautas y las consecuencias de esta transformación. Es decir, la mirada tiene que ser una mirada siempre del sujeto en cambio. Es positivo, ¿por qué? Porque el sujeto siempre está en cambio. Y también es positivo porque la finalidad de la investigación pretende cambios. Es decir, aceptamos que nos movemos en la inestabilidad del cambio, pero lo sabemos, ¿no? El ciclo vital es fundamental, es decir, de ninguna manera los niños son algo diferente a los ancianos en el sentido del cambio. Los ancianos cambiamos, estamos cambiando. Bueno, yo todos los días me miro al espejo y me pregunto, ¿esta señora quién es? ¿No? ¿Cómo llego yo a esto? ¿No? Es decir, en cualquier momento de nuestra vida, el lugar del viaje en el que vamos, del ciclo vital, es importante. Y los niños están aceleradamente cambiando, ¿no? Pero no se puede perder, no se puede mirar ni la escuela ni a los niños de manera estática. La infancia y la adolescencia son periodos de cambio importantes. A mí no me gusta tanto la exageración de que son los más importantes y de que lo que pasa en la infancia ya nos determinará. No, son momentos importantes, sobre todo porque hay cambios biológicos extraordinariamente importantes y porque porque hay cambios sociales, porque la sociedad se está ocupando o se ocupa más que de otros periodos, del cambio de los niños, ¿no? Y algunos de los fenómenos que suceden en la infancia son la psicogénesis de lo que va a pasar luego, pero cuidado, no es la única variable, ¿no? Tengo allí a mi amigo Diego, que él y yo empezamos ayer una conversación, hoy la vamos a ver, ¿no? O sea, no es la única dimensión, ¿no? O sea, los cambios son importantes y la estabilidad también, los elementos que permanecen estables también, ¿eh? Por ejemplo, en psicología hace mucho tiempo que se nos ha olvidado aquella distinción gloriosa que a mí me parecía bonito del temperamento y el carácter. No sé si la recordáis cuando estudiabais, ¿no? Es decir, la gente cambia, la gente evolucionamos sobre ciertos patrones que son estables, ¿eh? Y eso después nos explicará cosas como que a algunos niños, cuando se tienen que enfrentar a cómo luchar contra su propia victimización, bueno, algunos tienen una cierta fortaleza y otros no la tienen, ¿eh? Esa fortaleza, ¿de qué depende?
pues del yo, del niño, digamos, de su trayectoria, pero también de su estabilidad, ¿no? Es decir, la psicogénesis es muy importante, pero juega en este tablero que se mueve un poco, juega también con la estabilidad, ¿eh? El cambio juega con lo otro, ¿no? Los procesos de cambio que acontecen en los marcos socioculturales son prácticas y prácticas de crianza. Es decir, nosotros no vamos a la escuela a hacer que los maestros hagan esto o aquello. Ellos tienen también, ellos como entidad social y como profesionales. Yo es que vengo de ayer de la graduación de los maestros, de los sociólogos, de los tal, y fue un chute de toma de conciencia. Es decir, ahí las prácticas tienen su propia naturaleza, y los maestros y la escuela y los edificios y los ambientes tienen sus propias características, ¿no? Y la ciencia, lo que nosotros hagamos como producto científico, no es un helicóptero que llega y suelta cosas, ¿no? Se ha tenido que leer desde esa realidad, desde la realidad de esas prácticas. Bueno, esas son dos palabras para que un poco sepáis en dónde me muevo desde mi perspectiva científica, ¿no? Aprendizaje, convivencia y socialización para mí son procesos que están continuamente interactuándose, ¿no? Cada uno de ellos se puede estudiar por separado, pero no hay educación que no tenga en medio, que es que el individuo aprende y aprende en parte por todas las influencias y en parte por sí mismo, que aprender es cambiar, que aprender es transformarse, ¿no? Como decía antes, junto a los sistemas de salud, de justicia, de gobernanza, la educación es la práctica social que más impacto tiene en la vida de las personas, por dos razones. Porque nos pasamos toda la infancia y la adolescencia y la juventud tratando de entender el mundo, y la otra y más importante es que ojalá que sigamos aprendiendo. Es decir, ojalá que los mayores también sigamos aprendiendo, porque hay que seguir aprendiendo, ¿no? Escuela y desarrollo psicosocial son dos sistemas en interacción y se retroalimentan. Estas cositas que estoy diciendo son importantes para que luego después las veamos cuál es el enfoque científico, ¿no?, de estudio del bullying. La proyección hacia el futuro hace del desarrollo y la educación un motor civilizatorio. Y esto me gustaría, yo creo que en el mismo orden que antes hablaba el director del instituto, que tomemos conciencia de que lo que hacemos en la escuela, además de intentar mejorar la vida de los niños y el aprendizaje de los niños, es un esfuerzo civilizatorio. Y que en los últimos años es probable que los grandes esfuerzos civilizatorios que siempre hace la humanidad, las grandes transformaciones, es probable que hayan entrado en una crisis grande. Así que no perdamos la responsabilidad social que tenemos, y es saber que la escuela y lo que pasa allí y la transformación de los adolescentes, los niños y adolescentes en adultos civilizados, eso hará avanzar en la civilización, y lo contrario es ir parando, ¿no? Pero nada de ello es posible sin el compromiso de los protagonistas, docentes, familias y sobre todo escolares. Un poco la idea de esta aproximación epistemológica es que siempre hay que estar mirando al techo de arriba y al suelo de abajo, O sea, para que el techo, vemos si nos da la luz o no nos da la luz, es decir, ¿qué es el techo? La economía, el poder, la sociología, la gobernanza, es decir, todo lo que de alguna manera nos ilumina o nos apabulla, ¿no?, o nos oscurece, pero el techo también de abajo, ¿no? O sea, quiénes son los individuos, cómo son las personas, qué pasa con su neurofisiología, qué pasa con tener hambre o no tener hambre, haber dormido o no haber dormido, ¿no? Bien, decía que nada de esto es posible sino con el foco en unos protagonistas que son los escolares, que son los niños, ¿no? Y entre todas las cosas que se pueden observar, o las que nosotros vamos a mirar, son las relaciones interpersonales de los iguales. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado muchos años creyendo que lo importante era del adulto al niño, del que sabe al que no sabe, del que manda. No. A nivel horizontal pasan cosas, y estas cosas que pasan son muy importantes.
Ahora que vamos a celebrar una cierta conmemoración a los trabajos de Piaget, de la comprensión de la realidad por parte del niño, voy a contribuir con una aportación sobre el juego infantil, ¿no? El juego infantil es la actividad, y quiero poner acento en la palabra actividad, ¿no? La actividad más importante que se puede ocurrir sobre la infancia, y es precisamente por dos razones. Una, porque es una actividad libre, una actividad que uno puede tener la iniciativa, porque es una actividad destinada a comprender lo que está pasando, a comprenderse a uno mismo y a comprender a los demás, y porque sucede en interacción con los iguales. Y es la oportunidad de reconocer por primera vez que el mundo se organiza por normas, que estamos organizados por reglas, por normas. Eso que Donald Trump parece que no sabe que existía, ¿no? Es decir, que existen unas normas para la diplomacia, unas normas para la guerra incluso. No, las normas son lo que le parezca bien, ¿no? Eso lo descubren los niños con 3 o 4 años cuando juegan. Es decir, oiga, que no puedo tener el balón todo el tiempo yo, que yo quiero tener el balón, pero resulta que el balón es de Juanito y Juanito ha dicho que vamos a jugar al fútbol y no a baloncesto. O sea, es decir, las relaciones interpersonales a mí me han gustado toda la vida y es mi foco de investigación, ¿no? Bien, las relaciones interpersonales entre los iguales constituyen ecosistemas. ¿Qué son ecosistemas aquí? Ecosistemas son procesos, dinámicas, que están en movimiento, pero también a veces se estabilizan, y esa estabilización no depende de que pare la película, lo que depende es de cómo se juega en el interior de esa relación las normas, la ética, la moral, la actividad misma, el estado de ánimo, las emociones, el pensamiento, el lenguaje. Bien, eso es un ecosistema psicológico importante. Bien, ahora después veremos que el problema del bullying es que ocupa, domina, captura ese ecosistema. Es muy problemático, claro, porque esto funciona para crecer, para desarrollarse, para evolucionar, si está ocupado. Es como cuando el cáncer ocupa un cuerpo. Dice, no, es que esto, aquello, es que el cáncer quiere crecer y crece y crece y encuentra buenas condiciones. Hay que controlar, hay que conseguir que no crezca, ¿no? Bien, a mí esto es lo que me interesan las relaciones interpersonales entre los iguales. Ayer en la cena, que fue muy creativa, alguien dice, es que antes de llover chispea, y me encantó, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es decir, vamos a ocuparnos un poquito de que esto es un sistema de los avisos, ¿no? De que antes de llover chispea, ¿no? Algunas metas, perdonadme, tengo esto. De la socialización solo se aprenden en las relaciones entre iguales. La socialización general ha conseguido ser tan específica que hay cosas, hay procesos en que los adultos no nos hemos dado cuenta, pero están delegados entre los iguales. Es decir, cuando unas niñas están jugando a mamás y papás, a médicos y enfermeras, a no sé qué, no sé cuánto, pues en realidad a lo mejor su papá y su mamá están muy lejos en su cabeza. Lo que está en su cabeza es precisamente qué hace un médico o qué tiene que contestar la enfermera o cuando le pinchan aquí. Y esto el niño sabe que lo está haciendo, que lo está creando, que lo está produciendo, que está de alguna manera construyendo su mundo. Bien, en las relaciones interpersonales iguales, los escolares van construyendo su mundo social. De hecho, posiblemente la democracia es tal en la medida en que no sabemos que lo que votamos o lo que queremos o lo que pedimos es que tenemos derecho a hacerlo porque es nuestro mundo, no el de nuestros abuelos, no el de los ricos, no es el mundo nuestro. Ese registro de iguales, que está muy bien cogido en el lenguaje, es muy importante. Y lo que sucede en las relaciones entre iguales, en las relaciones interpersonales, es que se recrean, se crean y se destruyen las normas, las
convenciones, unas convenciones a las cuales los escolares le han atribuido un poder extraordinario, porque es su propio poder en la medida en que controlan el poder de los otros. Es además un poder democrático porque los otros pueden hacer que tú no tengas ese poder. Cuando el niño te dice, no, que ahora no vamos a jugar, que para jugar al fútbol no se puede tocar el balón, ¿vale?, con la mano. Así que si no, es que lo quiero tocar yo porque el niño de 6 años dice, porque es mío. Dice, sí, pero entonces no estará jugando al fútbol, ¿eh? Y entonces el otro chiquito dice, vale, de acuerdo, para el fútbol, no. Es decir, este asunto de las normas, en su aspecto positivo o no impositivo, es la creación realmente en el individuo de la idea de que tenemos unos elementos en nuestra vida que son unos elementos del bien común. Bueno, esto es importante para el estudio de la violencia, ¿no? Pero también, porque no somos seres puros, no somos ángeles, afortunadamente, también ahí dentro está la rivalidad. La rivalidad es el dice antes de llover chispea, ¿no? La rivalidad es el chispeo. Es importante el chispeo. En Andalucía no llueve y a veces uno está angustiadísimo, ¿eh? Es decir, el chispeo es importante. Bien, el ser humano tiene capacidad para ser rival. Claro que la tiene en el mismo proceso de las relaciones interpersonales, que es la rivalidad, que es la agresividad. Esto son componentes de la condición humana. Al niño que quiere coger el balón con las manos le fastidia que el otro le diga que no, ¿eh? Y es natural, ¿eh? Es natural. ¿Por qué? Pues porque lo que me apetece ahora son las manos. Pero me apetecen las manos, pero la norma está por delante y me aguanto, ¿no? Bien, es decir, no tenemos que yo siempre digo a la gente, si vamos a hablar juntos, la agresividad, no me digas que la quite, ¿eh? Porque si yo le quito al ser humano la agresividad, le estoy quitando posiblemente también la civilización, en el sentido de que somos quienes somos desde el punto de vista filogenético, porque fuimos capaces de tener rabia, de tener emociones fuertes, pero de rivalidad, pero ojo, la socialización está para modularla, ¿no? Es decir, distingamos, no porque sí, sino distingamos la agresividad de la violencia, ¿vale? Y intentemos ahora ver qué pasa con la violencia, pero no pretendamos que los seres humanos no ser los animalitos que somos, que también estamos bien como animalitos, no nos ha ido mal, ¿eh? Nos estamos cargando todas las especies, pero bueno, hay veces también a nosotros mismos, ¿no? Bien, ¿con esto qué quiero decir? Que estudiar el fenómeno del bullying va a ser meterse en el chispeo de las redes de iguales, la dinámica, la movilización, las normas, los ajustes de unos con otros, las emociones, el pensamiento, pero también la pasión por el poder, ¿no? La pasión por el dominio. Y eso va a estar allí, ¿no? Y eso va creando una serie de elementos que serán nuestras macrodimensiones, que serán cosas como algo que uno no sabe que es de uno, pero resulta que es de uno, los estatus, ¿no? O sea, yo aquí ahora mismo tengo el estatus de la que habla, ¿no? En cuanto que me siente ahí tengo el estatus de la que escucha. Debo aprender a escuchar si quiero que se me escuche. Es decir, las grandes dimensiones, que ahora después vamos a estudiar cómo las investigamos, tienen mucha importancia y hay que saber definirla. Eso es lo que hemos hecho, el trabajo científico, ¿no? Las dimensiones, los roles que jugamos, los vínculos, y cuando hablamos de los vínculos hablamos de todos los elementos de la personalidad, la inteligencia, la competencia social, la competencia cognitiva en general, las emociones, pero también los sentimientos. Últimamente se están poniendo de moda las emociones. Esto es un lío fenomenal, aquí todo el mundo anda agitado. No, hay emociones que tienen que ser suaves, que son las que hacen vínculo, ¿no? Bien, la presión del grupo, estos son las grandes variables del tema, ¿no? Bien, cada vez voy acercándome a lo que está siendo el foco más importante ahora mismo sobre el asunto del bullying, ¿no? Nosotros llevamos unos pocos de años, yo creo que los últimos 15, básicamente focalizando todo aquello
que no sabíamos cómo hacer la ciencia, ¿no? La ciencia, perdona, yo esto ya me lo sé, ¿no? Esto ya sé cómo funciona, ¿no? Entonces, desde hace algunos años investigamos mucho la complejidad de las redes, entendiendo por redes las redes humanas, ¿no? Es decir, que son también las que después también se dibujan en las redes digitales, en la comunicación digital, ¿no? Pero nosotros vivimos en red, absolutamente, ¿no? Bien, los niños hacen redes que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la red de aceptación social es una red que, esta es la primera que tenéis en el dibujito, ¿no? Es una red muy densa, donde los individuos se representan casi, bueno, como puntitos, pero veis que hay muchos. ¿Por qué? Porque en la red de relaciones interpersonales alguien puede no ser muy determinante para mí, puede no tener yo un vínculo fuerte, pero en el momento actual lo considero. Es lo que me pasa contigo, que no me acuerdo de tu nombre, pero acabando de entender que tú eres la nueva presidenta o la presidenta de después de que yo estoy aquí, y digo, me importa. ¿Por qué? Porque me importa el consejo, porque me importó aquella reunión, porque sé lo que significa es decir, y tú y yo no nos hemos tomado un café juntas nunca, ¿no? Es decir, la red de aceptación social, después de esto hablará mucho mi compañero Antonio Jesús, ¿no? Es decir, es una red muy densa, muy diversa y muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está que un chiquito o una chiquita de cualquier año de escolaridad quiera o no quiera seguir yendo a esa escuela. Me ha gustado mucho también lo que has dicho sobre hacer mejor las escuelas, ¿no? Bueno, esta red es muy importante, que el chiquito y la chiquita sepa que hay otros que le quieren un poco, hay otros que le quieren un poquito más, hay otro que es su amigo, hay otro y que él está bien allí, que hay una cierta confortabilidad, ¿vale? La red de amistad es muy interesante. Yo he estudiado bastante la psicología evolutiva en los niños pequeños anteriormente, y cuando no sucede muy al principio, hace falta tener ya a partir de 8 o 9 años para decir, no, este es mi amigo, con un buen sentido de lo que es amigo, este es diferente. Y si veis, tiene focos especiales, ¿no? Ahí, tanto en la primera como en la segunda, vamos a tener que estudiar qué pasa con el bullying, porque el bullying está en la red de iguales, no es el cáncer tiene muchos elementos, ¿no? Tiene desde los núcleos que, por lo visto, los cirujanos quitan inmediatamente o quitan pronto, a ramificaciones que a saber dónde están, ¿no? La red de amistad es diferente, ¿no? Y fijaros la última red, que es la línea de investigación que llevábamos en estos últimos años, la red de popularidad es ligera, muy contradictoria, y tiene ciertas connotaciones de aquellas cosas que son muy importantes para el desarrollo de los niños. La moralidad. La moralidad es la conducta moral, la conducta de lo que está bien y lo que está mal. Y ahí hay también una confusión. Los filósofos no quieren que los psicólogos hablemos de moralidad. Dicen, bueno, pues la moralidad es la conducta que considero que tengo que hacer y que hago de manera repetida, ¿no? Y normalmente es, bueno, intentar hacer el bien o intentar, sobre todo, no agredir al otro, no hacerle daño al otro, pero que por supuesto que tampoco te lo haga, ¿no? Bien, este asunto de las redes nos importa mucho, nos está llevando tiempo y tenemos bastantes cosas ya avanzadas, ¿no? Pero cuanto más avanzamos en ciertas investigaciones, más preguntas tenemos, ¿no? Y lo que quiero hoy contaros un poco es cómo empezamos y por dónde vamos, ¿no? La presión de las redes de iguales impacta a distintos niveles en el deseo de popularidad y refuerza contravalores morales, si el entorno lo permite, lo cual debilita la sensibilidad moral. Esto es... que me quedan 10 minutos, no puedo creer. Vale. Bien, ¿qué es el bullying? El bullying y el ciberbullying son ejemplos de fenómenos que son muy perturbadores y que acontecen en el campo de las redes de iguales. El bullying y el ciberbullying, vamos a ver, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? El bullying y el ciberbullying, para lo que a mí me interesa, son la misma cosa, es decir, es unas conductas de agresión injustificada y cruel.
no cualquier agresión, no que me da una patada y respondo con otra, no que me empujan, empujo, no. El bullying significa una agresión que no tiene motivo o que el motivo es muy espúreo, muy oculto, y que habla de la crueldad de un individuo. Nosotros cuando estudiamos el bullying estamos estudiando la crueldad. Y la crueldad no es solo no solo pertenece al campo de lo moral, o sea, de lo ético, religioso y tal, no. La crueldad es hacer algo a sabiendas de que es malo para el otro, de que le está haciendo daño y tú lo repites. Bien, eso es el bullying, no nos asustemos, porque esté muy presente en las escuelas, porque lo conozcamos, no le quitemos importancia. Todo ello ocurre normalmente sin que el sistema que debe proteger el desarrollo y el aprendizaje del ecosistema de los niños en las escuelas, es decir, los adultos relevantes ahí tienen un gran protagonismo, sea consciente de la degradación que supone permitir que haya un fenómeno en medio de la red de iguales, en medio de la vida social, que está destruyendo literalmente los vínculos, destruyendo las relaciones interpersonales y cruelmente permitiendo que emerja el principio del poder del más fuerte. Esto, por otro lado, es que si lo vemos en términos sociales, tenemos que tener que mirar el telediario en cualquier momento, ¿no? El que te dice que no, esto que no hay norma, que no, el derecho internacional no sirve, que nada, que depende de él y que él va a mandar las tropas. ¿Cuándo? No se sabe, cuando gane un poquito más o un poquito menos, dependiendo de... ¿Vale? El bullying y el ciberbullying, por tanto, se parecen entre sí en que son fenómenos crueles, fenómenos no programados, no confesables, o sea, el agresor se oculta, el agresor no lo dice, ¿no? Y esto, respecto del ciberbullying, lo único que ha sucedido es que el sistema social de relaciones interpersonales ahora, además de ser in person, dicen los ingleses, ¿no?, es online, y ahora la comunicación es mucho más a través de las redes y a través de los dispositivos digitales, ¿no? Pero lo que a mí me interesa son fenómenos iguales. La diferencia es el dispositivo, y como el dispositivo no permite oler, no permite otras cosas, pues las emociones que se mueven pues son emociones que se pueden decir, ¿no? Bueno, por ahora ya, cuando me ha dicho mi compañera que voy lenta, es que estoy lenta hoy. La progresión del trabajo científico que se viene realizando, o creo que lo voy a decir de una manera muy coloquial, ¿no? Esto es un fenómeno, es una investigación que aparece en Europa, aparece en los países más desarrollados. Y esto es importante. Parece que los seres humanos no nos podemos preocupar de algo tan refinado como la crueldad, si no somos una gente que ya tenga resuelta muchos problemas. Aparece en la Escandinavia de finales de los 60-70, cuando ya Noruega y Suecia, sobre todo Suecia, son países muy ricos. La sensibilidad social mira, ¿cómo que hacen los niños esto en la escuela? ¿Cómo palean los unos a los otros, ¿no? Bien, durante muchos años la investigación se hace allí y enseguida se pasa al resto de los países europeos, particularmente Inglaterra, pero también Italia y España. Nosotros estamos allí casi desde el principio. Y empieza a haber un trabajo científico que llama tanto la atención que la Unión Europea, que estaba en ese momento decidiendo, la European Research Council, estaba decidiendo la Agencia Europea de Investigación, le otorga a un proyecto en el que yo ya estaba, le otorga a un proyecto una TMR, una Training and Mobility Research, le otorga un proyecto impresionante de dinero para empezar a estudiar el bullying. Estos son ya los años 90, ¿no? Esto es muy importante porque se crea en Europa una comunidad científica que estudia esto. Bien, por otro lado, a ver si voy a dar un salto, yo que me incorporo, nosotros, el equipo nuestro, en esa época yo estaba en Sevilla, nos incorporamos a este movimiento, ya hacemos con el gobierno
Regional de Andalucía, el primer proyecto para toda Andalucía sobre cómo atajar este problema. Llevamos ya unos años, digamos, recogiendo datos, teniendo un poco los perfiles, etcétera. Es un proyecto que se llamó Convivencia, se llamó Educar la Convivencia para prevenir la violencia, así se llamó, y que, veis el esquemita, pasa desde lo macro, la escuela, la familia, la sociedad, los vínculos, ¿vale?, a las relaciones interpersonales, y el foco está ya en lo más interpersonal de los propios escolares. Y ahí dentro lo que vamos a ir atendiendo y, digamos, trasladando la información científica que íbamos teniendo es a las normas implícitas, las normas explícitas, las normas dominantes, lo que hacen los maestros, lo que no hacen. En esa época se formuló una cosa bastante bonita, que era las leyes, la ley del silencio, la ley del dominio y sumisión, etcétera. Esto es el proyecto Convivencia de los años 90 que se realizó. Hay una trayectoria científica muy interesante, yo esto lo he estudiado y estoy preparando un artículo para Nature sobre la trayectoria, digamos, las claves del cambio de lo que se ha ido siendo relevante a lo largo de los 30 años de investigación, ¿no? Hay un periodo muy largo de casi 20 años en donde la investigación es de corte descriptivo, y se olvida digamos, el principio explicativo, ¿por qué pasa? ¿Por qué está pasando? Durante mucho tiempo se hace, sobre todo, investigación descriptiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque el poder también tiene mucha influencia en la investigación, ¿no? El Dan Olweus y su poder, porque tuvo muchísimo poder y muchísimo prestigio, pues era lo que había hecho, ¿no? No iba más allá y la gente tampoco, a veces la gente no va más allá, ¿no? Bien, esto pasa durante mucho tiempo y hay muchísima producción científica. Esto es una review que hicimos en su momento, en el año 15, ¿no? Bueno, esto sí quería comentarlo un momento, porque esto lo he hecho específico para vosotros. Quiero que veáis un momento el elemento descriptivo, si veis, agresores victimizados. Esto es una comparativa, aquí podéis comparar años, el primer año, el 2014, 2017 y 2023, ¿no? Mirad lo que pasa con los roles, porque todo esto, cuando la gente está ya interesada en el bullying, se lo sabe. Agresores victimizados, veis los quesitos, y víctimas y agresores solamente, ¿no? En el año 14. ¿Cómo esto va cambiando? Y lo aparte, aquí está el problema está en los trocitos del quesito, ¿no? Pero ¿qué pasa con los no implicados? ¿Dónde está chispeando? ¿Vale? Veis que en el año 14 hay mucha gente que dice: yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy fuera, es grande, ¿no? Y esto va disminuyéndose. Hasta el año 23 las muestras son muy grandes y la potencia explicativa representativa es grande, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Que los no implicados son un poquito menos. Con todos son el 50%. Por eso decía al principio que no nos asustemos, que esto tampoco es una superepidemia, ¿no? Quiero decir que la inmensa mayoría de los niños va tranquilamente a la escuela y no le pasan estas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa? Con que le pase nada más que uno de ellos ya es importante, ¿no? Bien, esto es clave y me paro aquí, que son las 10. ¿Hay otra cosa a las 10? ¿A las 10 exactamente hay otra cosa? A las 10 te toca, a Jota. Madre mía. Bueno, quería deciros una cosa, pero lo importante es deciros esto. A mí me interesa la epistemología, o sea, me interesa el constructo, me interesa si sabemos lo que tenemos en las manos, ¿no? Hay 3 características del bullying. Intencionalidad, es decir, no es una agresión fortuita, no me he tropezado con él. Intencionalidad, repetición, este asunto me interesa y lo voy a repetir. La propia víctima se involucra emocionalmente, se sabe elegida para esto, sabe que está jugando un papel, es decir, esto el componente psicológico es importante, y hay un desequilibrio social. El desequilibrio social, esto lo enunció Olweus en el año, me parece que 93, es cuando lo publicó en inglés, pero ¿qué significa desequilibrio social? Hay que entrar más dentro del desequilibrio social, ¿no? Y sin embargo, 20 y tantos años se obvia que esta es una agresividad injustificada,
que el que agrede no tiene motivos y qué le pasa a la cabeza del que está agrediendo. Pero también, ¿qué pasa a la cabeza del que es víctima, del que es defensor y del que pasa y no echa cuenta, ¿no? Así que yo entendí al principio de este siglo que había que entrar mucho más a la dinámica, ¿no? Y entonces propuse ciertos retos investigadores. Este esquema lo podéis ver publicado en muchos sitios, lo he hecho extendido, pero veis que lo que tengo en medio es de community engagement, es decir, cómo se articulan todos los elementos de carácter psicológico personal, de relación vincular, tengo amigos, no tengo amigos, me defienden, no me defienden, ¿no? Soy popular, no soy popular, ¿eh? Y con las propias características personales y cómo todo esto produce un engagement, un enganche. Esto lo descubrí un día en un congreso hablando con la gente que hace engage escolar. Pero es fantástico, es lo que llevo buscando, con variables definidas por mí, pero ahora me encuentro con esta comunidad y es importante. Es decir, ¿qué hace que me sienta seguro en esta comunidad, en la escuela? ¿Qué hace que yo sí que quiero ir a la escuela? ¿Qué hace que si tengo un problema de bullying se disuelva? Y se disuelva porque mi amiga me dice que no me preocupe más, que no sé qué, que no sé cuánto, y que desde luego ya no vamos a jugar con Juanito más, ¿no? Y mi maestra me apoya. Y bien, este es el macroesquema, ¿no? Esto me lleva a pensar, a investigar, y hay investigaciones, trabajamos sobre eso, sobre cómo funciona el ajuste normativo y cómo funciona el ajuste social. Es decir, cómo se produce, cómo se van produciendo y cómo van cambiando los, digamos, vínculos con lo que es la norma, con lo que es el concepto de lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace, lo que no se hace, esto vale, esto no vale, ¿no? Y también cómo estoy de a gusto con mis compañeros, ¿no? Las familias suelen referirse a esto, aunque lo digan de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos saben que si quitan al niño del colegio con 14 años, es porque le está diciendo el niño o la niña, le está diciendo, mis amigos, como esta mañana he escuchado, mis amigas son mis amigas porque están aquí, no me interesan. No me significa nada, ellas son racistas, ellas hablan de cosas que yo no. Esto es el ajuste social y el ajuste normativo. Llevamos como 10 años investigando sobre ajuste social y ajuste normativo. Y esto está destinado a Diego. Variables del ajuste social, en estas investigaciones, que son varias, he traído ahí uno, podemos ver cómo la autopercepción social de la propia eficacia, lo que llamamos competencia social, la popularidad, la percepción de la efectividad de mi relación con los iguales, incide en lo que he llamado el ajuste normativo y incide en el ajuste social. Podéis ver, no me puedo detener, podéis ver. Y todo esto incide en el ajuste social de iguales. Es decir, el chisporreteo es suave, tranquilo, adecuado o no. Y cuando es o no, ¿qué puede pasar? Bien. Más cosas. Y esto no me da tiempo, no sé por qué me he enredado yo tanto antes. Nosotros no podemos despreciar que tenemos un nivel de neurociencia actualmente, que sin que nosotros nos metamos a neurocientíficos, que no hace ninguna falta, que lo que tenemos que hacer es leer lo que hacen los compañeros, está explicando cómo en el cerebro nosotros tenemos razones para pensar que el funcionamiento de la empatía es un funcionamiento determinado. Y que ese funcionamiento determinado hace que, junto con la vida social, con la educación, etcétera, la empatía tenga una función que nos permite comprender por qué algún chiquito tiene esa crueldad. ¿De dónde le ha salido esa crueldad? Pues de lo bichitos que somos, de que la agresividad se está manejando mal, ¿no? Bien, con esto lo que digo es que se empieza a incorporar la macrodimensión de la neurociencia, ¿no? Y dentro de la neurociencia, particularmente el estudio de la empatía, que por cierto no ha ido mucho más allá,
porque desde el punto de vista neurofisiológico tampoco está habiendo adelantos en los últimos 10 años. Hubo unos muy importantes cuando Rizzolatti descubre lo que se llamaban las neuronas espejo, pero esto se ha detenido un poco porque parece que no tienen las neuronas espejo suficiente potencia como para explicar la empatía. Es decir, empatía y ética, entendiendo por ética, nosotros lo vemos como conducta moral, ¿vale? Bien, la aportación de la neurociencia es muy importante, ¿no? Bueno, dentro de esa aportación de la neurociencia, lo que nosotros investigamos siempre de manera estadística, porque utilizamos grandes muestras, ¿no? Y empezamos a hacer algunos casos de carácter experimental, ¿no? Bien, la cuestión que nos aparece como importante es la desconexión moral. La desconexión moral es un proceso cognitivo que nos permite separar lo que está pasando, la interpretación que hacemos sobre lo que está pasando, cómo lo interpretamos y lo que decimos que está pasando. Es decir, nos permite mentir, nos permite disimular, nos permite ciertas cosas, ¿no? Esto proviene de unas investigaciones, no investigaciones tanto cuanto apuestas teóricas, de Bandura también de los años 90, que dice, todo el que hace el mal intenta ocultarlo, ¿por qué será? Dice cosas contrarias a lo que hace, ¿no? Bien, estamos desarrollando bastante esta línea de trabajo, pero estamos articulándolo con con la empatía. La empatía por sí sola, es decir, sentir lo que el otro siente, o parecido, o interpretar lo que el otro siente como algo que uno también lo siente, no es explicativo, porque uno puede sentir eso y, sin embargo, pues pasa, ¿no? Hace falta, por las investigaciones que tenemos, aquí tenéis algunos ejemplos, cómo se articula la empatía con la desconexión moral. Es decir, sin un cierto control cognitivo y autoconsciente de que estoy haciéndolo mal y me doy ese reproche moral, la empatía no tiene virtualidad, ¿no? Se convierte en un poquito contagio. Hemos hecho muchas investigaciones sobre empatía cognitiva y empatía afectiva. Bien, todo esto ha ido haciendo que los proyectos de la convivencia se vayan modificando. Y ahora el que tenemos, al cual hemos llamado Cuídame, este nombre, porque hemos decidido que se trata de, por un lado, desde el punto de vista investigador, seguir investigando sobre la crueldad de la conducta esta, seguir investigando sobre los procesos psicológicos personales de la víctima. Hay muchas víctimas que cuando se defienden o buscan ayuda, la cosa se disuelve. Y sobre todo el ecosistema debe ser reflexivo, o tenemos que intentar que sea reflexivo, sobre cómo nos estamos cuidando. Y ahí vuelvo otra vez a la aproximación epistemológica, es decir, sin el marco, sin el escenario, sin la escuela, sin el clima de la escuela, sin la convivencia en la escuela, no se puede ni interpretar el fenómeno de la crueldad de una manera correcta, porque de alguna manera la propia sociedad tiene, y la sociedad de los iguales también tiene mecanismos para disimular lo que está pasando. Y de alguna manera lo tolera. La violencia se acaba cuando las masas no la toleran. Y ustedes lo saben. Bueno, me callo porque si no me van a regañar, que me he pasado 10 minutos. Estoy a vuestra disposición, cualquier pregunta que tengáis, si es que ahora o después me escribís. Deciros que, a pesar de que estoy muy perjudicada, me ha encantado hablar con vosotros y que, bueno, el equipo de Córdoba, ahora vais a tener una persona magnífica que va a contar de una especificidad, de una línea específica por donde vamos, y está a vuestra disposición. Está a vuestra disposición. Ni preguntas ni nada, ¿no? ¿Ok? Me tengo que ir. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna cosa puntual? Y ¿tú me perdonas, Jota? Aprovecharla porque luego se tiene que ir y no puede quedarse hasta el final con nosotros. Soy consciente de que esta ciudad es magnífica, pero si el tren puede, me deja aquí. O sea que... sacamos. Yo te llevaré a Tafalla. No.
Después se lo cuentas el chiste. No. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna cosa que se haya quedado muy rayada porque sois consciente de que ha ido muy deprisa? ¿Correo electrónico nos podéis? Sí, Ortega Ruiz @uco de Universidad de Córdoba, UCO, no es la policía. .es. Es el que miro, tengo uno de Gmail, es el que tengo todo el día enfrente, ¿vale? ¿Qué más? Me consta, porque yo me entero de todo, que la Comunidad Navarra, el Departamento de Educación, sigue empeñado quítamelo, ¿vale?, en intentar mejorar la convivencia. Yo de verdad aplaudo eso. Algunas cosas, porque hablo mucho con Alicia, algunas cosas creo que tenemos en común. Y es una cierta visión que yo quizá me detuve demasiado de esta cosa interdisciplinar, de lo social, lo político, lo económico y tal, y como ecosistema, la necesidad del cambio, de los cambios de conciencia, de la mentalidad, ¿no? A mí me gusta que esto no tiene que ser radical, que esto va poco a poco y que se puede hacer. Y estas cosas las tenemos en común. Y también creo que tenemos en común que rechazamos los proyectos e iniciativas helicóptero, esos que llegan allí y echan el bocadillo. Claro, cuando los gazatíes se lo van a comer, aquello es un ladrillo, ¿no? No ser helicóptero, sino jugar con la gente, o sea, estar con la comunidad, ¿no? Y creo que en eso nos parecemos y por tanto nos podemos aportar. Yo le decía a Alicia ayer que este proyecto, el Cuídame, se parece creo que se parece a lo que creo que queréis hacer en esta comunidad, muy ayudados también por el Consejo, que yo le animo mucho, y por este instituto estupendo, ¿eh? Sí que sigamos hablando, ¿no? Muchas gracias. Gracias.